Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación, la tribuna especializada que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el honor de que inaugure el curso, un año más, don Juan Luis Cebrián, vicepresidente y consejero delegado del Grupo Prisa, sin duda uno de los conglomerados mediáticos más importantes de Europa y uno de los más comprometidos con la democracia y las libertades. La crisis económica y la revolución tecnológica están afectando de una forma muy singular a los medios de comunicación, en especial a la prensa escrita, para la que el futuro es incierto. Es un gran privilegio contar hoy con don Juan Luis Cebrián para compartir con él sus puntos de vista y sus diagnósticos. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Voy a tratar brevemente de hacer algunas reflexiones sobre el momento de los medios en el mundo en general y en nuestro país en particular, pero también tratar de ligar estas reflexiones a la situación política y social, no solo en nuestro país, sino en Europa y en general en las sociedades de la globalización. Ortega y Gasset, en su famoso España invertebrada, insistía que en nuestro país había una especie de aristofobia, una especie de... recuperaba así la idea de que la envidia era el pecado nacional, como había dicho Menéndez Pidal, y que eso afectaba de alguna manera a la vertebración política de España, tanto en el tema territorial como en el tema de la cooperación entre las diversas clases sociales y los partidos políticos a la consecución de un fin. Él señalaba que si no había líderes, no era por culpa de que no existieran líderes, sino por culpa de que la conversación en la que se generaba la opinión pública, la conversación, la tertulia general del país, efectivamente tenía caracteres de mediocridad. Bien, releyendo estas frases de Ortega, que se escribieron hace más de casi un siglo, y que sin embargo tienen bastante actualidad, al menos en lo que se refiere a la situación de los particularismos, como él llamaba, en el País Vasco y Cataluña, o respecto a la situación de una Europa absorta después de la Primera Guerra Mundial, sin salida y sin futuro. Trataba yo de compararlo con la situación actual. Con la situación actual en el que, en realidad, la conversación, como él decía, se ha adueñado de las relaciones sociales. Prácticamente todos los teóricos de la sociedad de la información o del mundo de la globalización tecnológica insisten que lo que sucede es que mientras los medios de comunicación eran una consecuencia o un paralelismo de la formación de la sociedad industrial y las democracias burguesas, tal y como las conocíamos, en realidad ahora lo que es Internet lo que es una conversación global en la que estamos todos inmersos y que efectivamente está desvertebrando la organización política y la organización social de nuestros países de manera que no comprendemos y que nos afecta a todos. En definitiva, los medios de comunicación eran eso, medios de comunicación. Decía Jefferson, como saben ustedes, que como la democracia está basada en la opinión pública, entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, él se quedaba con esto último. Pero era porque los periódicos formaban parte del entramado de la sociedad industrial y de las democracias, formaban parte del establishment, del poder de alguna manera. Eran instituciones que servían precisamente a la formación de la opinión pública en una democracia. Y esta sociedad, vertebrada en gran medida en torno a los parlamentos y a los medios de comunicación para hacer posible los sistemas de representación democrática, ha entrado en crisis, viene entrando en crisis desde hace tiempo con las nuevas tecnologías y está generando algunos comportamientos
que provocan no pocos asombros y muchas preocupaciones. En realidad, la crisis que vivimos, lo he dicho muchas veces, no es una crisis, es un cambio de paradigma, es un cambio en el modelo de crecimiento, de comportamiento de la gente, es un cambio social, provocado no solo por los cambios tecnológicos, pero efectivamente alimentado por ellos, y alimentado por ellos hasta el paroxismo, habida cuenta de la velocidad con que se producen y de la instantaneidad en la que se mueven precisamente. Los medios de comunicación asistimos a esta crisis de una manera especial. Por un lado, porque nos afecta la crisis financiera general y la crisis económica, y por otro lado, porque las transformaciones tecnológicas afectan de tal manera a los medios que ya se habla de la supervivencia o no de dichos medios y fundamentalmente de los periódicos escritos. El que sobrevivan o no los periódicos escritos no afecta solo a la industria, ni a las empresas de comunicación o a los profesionales. Afecta precisamente al entramado democrático y social de nuestros países, puesto que, como digo, los periódicos, desde que nacieron, tal y como los conocemos, se sitúan en el corazón de las instituciones democráticas y han sido tan importantes como los partidos políticos para la estabilidad de la democracia y para su funcionamiento. De modo que si desaparecen los periódicos no quiere decir que desaparezcan las democracias, pero quiere decir que se van a transformar profundamente, que se están transformando y que efectivamente el papel central que los diarios tenían en la formación de opinión pública en las sociedades democráticas está desapareciendo, si no ha desaparecido ya. Y por lo tanto, la opinión pública, que es algo que interesa sobremanera a los políticos, como es obvio, se está conformando de forma diferente mediante impulsos y desde lugares que todavía no controlamos o desconocemos. Saben ustedes que un famoso profesor universitario de Estados Unidos ha anunciado que en el año 43, en octubre de 1943, desaparecerán los periódicos. Él dice que en realidad lo que desaparecerán son los lectores de periódicos y que por lo tanto nadie los fabricará porque nadie querrá leerlos. Y que efectivamente hemos asistido en los últimos años a un declive de la industria de los diarios bastante preocupante, sobre todo en los países de la OCDE. De todas maneras, hay que poner estas profecías en entredicho. Hay lugares en los que la circulación de periódicos está creciendo y creciendo extraordinariamente. Países como India, o como Brasil, o como Corea, o como Singapur. O sea que la crisis de los periódicos no es algo que afecte globalmente a la sociedad de nuestro tiempo, afecta fundamentalmente a los Estados Unidos y a Europa. Y en Japón, por ejemplo, que es donde existen los periódicos de mayor circulación, prácticamente no ha habido declive en los últimos años de la industria periodística. Para que se hagan ustedes idea, hay 4.000 periódicos diarios en este momento en los países de la OCDE y incluso en algunos países europeos, como Polonia, ha aumentado el número de periódicos y la circulación de los mismos en los últimos años. Lo que pasa es que en los Estados Unidos ha caído un 30% la industria de los diarios en los últimos 3 años y en la mayoría de los países europeos estamos asistiendo a un declive que en el caso de España es ya del 16% desde el año 2007 aquí. De todas maneras, nuevamente, conviene saber lo que estaba pasando. Entre 1997 y 2007 creció un 63% el número de empleados en la industria de los periódicos en España. Un 67% fue el mayor crecimiento mundial, debido a las nuevas publicaciones, en gran parte también a la existencia a la eclosión de los periódicos gratuitos. En esa época, de los 10 primeros periódicos gratuitos de la OCDE, 4 eran españoles, y en definitiva al boom o a la burbuja general que se había generado en este país, incluido el aumento demográfico, que había generado, como digo, también ese aumento en la industria periodística. Por lo tanto, no es de extrañar que de 2007 a 2010, después de ese crecimiento
fabuloso de un 63% en una década, hayamos asistido a caídas en empleo también que se cuentan por 3, 4, 5.000 personas que han perdido su empleo en los 2 últimos años en los periódicos. Lo que quiero decir es que efectivamente las profecías sobre el fin de los periódicos las podemos poner en entredicho y que todavía hay periódicos muy rentables, todavía hay periódicos muy influyentes y los periódicos siguen manteniendo ese carácter institucional y básico para la formación de la opinión en muchas de las sociedades democráticas de los países de la OCDE. Lo que pasa es que los periódicos, si quieren sobrevivir, pues tienen que adaptarse a los tiempos que corren. Los periódicos se financian fundamentalmente con 2 mercados, la publicidad y las ventas, como es obvio. Pero esta declaración por sí misma no significa nada. En Japón, donde hay periódicos con más de 10 millones de ejemplares de tirada, y la circulación total de los periódicos españoles apenas llega a 4 millones, en Japón, digo, la publicidad financia los periódicos en un 15%. En los Estados Unidos, la circulación financia los periódicos en un 15%. Entre estos 2 extremos se sitúan los países europeos medios, donde más o menos es un 50% el fruto de la publicidad y el de la circulación. Lo que hace que caídas en la publicidad de un 20-25%, como hemos estado experimentando en los últimos años, hayan hecho que entre la industria en recesión y que efectivamente se genere, primero, un problema de paro formidable y, segundo, los peores augurios respecto a cuál va a ser el futuro de los medios de comunicación en general y de la prensa en particular. Esto es también porque, paralelamente a la caída de publicidad de los periódicos, sobre todo en los anuncios clasificados, crece la publicidad en la red. En los países desarrollados ya está en torno al 25%, entre el 20 y el 25% de la publicidad total. En los Estados Unidos o el Reino Unido es ya así, o en los países nórdicos. Y efectivamente, si los periódicos no se recomponen, pues están destinados a convertirse en ruinas persistentes. También hay que comprender que de las fuerzas de trabajo que generan un periódico, apenas el 20 o el 22% es mano de obra intelectual, apenas el 20 o el 22% realmente contribuye al contenido. Más de un 50% se refiere a la producción, a las materias primas o a la impresión, y el resto a cuestiones de administración, distribución y publicidad. Por lo tanto, sí vamos a asistir y estamos asistiendo a un cambio formidable en la estructura industrial de los periódicos, que se están concentrando en la generación de redacciones autónomas y que están procurando una externalización progresiva de todos los servicios que no forman parte de lo que se llamaría el negocio sustancial de esos diarios, y vamos a asistir también, por lo tanto, a cambios sustanciales en la organización de las relaciones industriales de los medios de comunicación. De hecho, estamos asistiendo, pero probablemente estamos todavía en los prolegómenos. Con todo esto, lo que quiero decir es que, en realidad, no es que vayan a desaparecer los medios de comunicación ni los periódicos, sino que estamos asistiendo a un nuevo sistema en el que lo que importan no son los medios, puesto que los medios desaparecen, puesto que la sociedad de la globalización en la red es una sociedad desintermediada. Y lo que estamos es en una especie de ecosistema global, de conversación global, en el que empiezan a desdibujarse las antiguas vertebraciones de la sociedad democrática y empiezan a aparecer otras. Hay que tener en cuenta el fenómeno paradójico de este asunto. Muchos creen que Internet es el paradigma del anarquismo, de la libertad individual, y efectivamente lo es. Todo el que quiera decir algo en la red lo puede decir y se dirige a una audiencia ya cercana a las 2.000 millones de personas. Pero al mismo tiempo genera una concentración de poder como no habíamos conocido hasta ahora.
el 90% de las búsquedas en Internet en Europa se realiza en un solo buscador, que es Google, mucho más que en los Estados Unidos, donde es solo el 60 y tantos %. Y todos los paradigmas de la propiedad intelectual, el derecho a la intimidad, digamos, los derechos clásicos de las democracias están siendo puestos en entredicho precisamente por la invasión de la red en nuestras vidas. Bien, dicho esto, quisiera referirme a cuál es la respuesta o cuál es la actitud que desde el Grupo Prisa queremos tener en un entorno tan difícil. Prisa ha sufrido la crisis como el resto de los grupos de comunicación y la ha sufrido un poco más, a veces por la animadversión o el rechazo que algunos de nuestros colegas, fundamentalmente en la red, parecen experimentar. Yo creo que esa enfermedad nacional que decía Menéndez Pidal de la envidia y esa aristofobia a la que se refería Ortega y Gasset siguen imperando en las relaciones políticas, culturales y, por supuesto, mediáticas de nuestro país, con la enorme cantidad de guerras de medios y las crispaciones a las que todo el mundo hace referencia y sobre las que al final de esta charla diré algo. Pero en realidad a Prisa se le juntaron la crisis financiera mundial, la crisis tecnológica de los medios y una situación particular de alto endeudamiento, porque precisamente esta crisis le atrapó a Prisa en un momento de reasignación de sus activos en el que estaba en el mayor pico, en la mayor cumbre de su endeudamiento a lo largo de su historia. La respuesta a esta situación, cuando todavía había preguntas sobre la solvencia de los bancos europeos e internacionales, sobre el futuro de los medios, sobre la capacidad de respuesta que pudiéramos tener, solo podía pasar por dos caminos, y probablemente tenía que pasar por ellos. Una venta de activos generalizada, que si fuera muy generalizada habría acabado con el grupo, y un refuerzo del capital, de los fondos propios, que, no obstante, nosotros deseábamos que permitiera mantener, por un lado, el perímetro de consolidación del grupo y, al mismo tiempo, que el accionista de referencia que durante más de 30 y tantos años ha garantizado la estabilidad y continuidad, y la estabilidad y continuidad no solo industrial y económica, sino también editorial y de posicionamiento, pudiera efectivamente reforzarse cara al futuro. He de decir que esta ha sido una tarea larga, nos ha llevado casi 3 años y que finalmente estamos llegando al final de la primera etapa, es decir, a ese momento en el que la empresa quedará estabilizada, de modo y manera que la empresa siga siendo la que era en el actual perímetro de consolidación, al que me referiré enseguida, y al mismo tiempo con un accionista de referencia que mantenga el control, garantice la estabilidad y la continuidad. Como saben ustedes, esto se ha llevado a cabo mediante 2 acciones. Una, ventas de activos, fundamentalmente de minorías en muchas de nuestras empresas, concretamente en las de educación, audiovisual, y también una venta de un activo o una fusión de un activo al 100%, que es nuestra cadena 4 con Telecinco. Y al mismo tiempo con una operación de ampliación de capital que esperamos que se vea coronada en los próximos meses, en los 2 próximos meses, que supone una inyección de entre 600 y 700 millones de euros en la compañía. Se ha escrito mucho sobre esta ampliación de capital, diciendo que había una toma de poder por parte de los americanos, que el fondo Liberty venía y se hacía cargo de la empresa, etcétera y tal. Y aunque sea un poco tedioso, en 2 minutos voy a tratar de explicar qué es este fondo, que no es un fondo, y que hasta qué punto no es verdad lo que se ha dicho, obviamente algunos movidos por intenciones no de informar a sus lectores o oyentes, sino de soñar con sus peores deseos respecto a nosotros.
Liberty es una empresa que se llama una SPAC, Special Purpose Acquisition Company, que es una empresa que solo tiene dinero en sus activos. Y en realidad lo que se va a producir es aunque no sea técnicamente así, es una fusión entre Liberty y Prisa, de modo y manera que los accionistas de Liberty se van a convertir en accionistas de Prisa y Liberty desaparecerá. Los accionistas de Liberty no constituyen un grupo para nada y si lo constituyeran, obviamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiera tenido que determinar que era necesario lanzar una OPA sobre Prisa. Son accionistas individuales que se van a convertir en accionistas individuales de Prisa y el grupo de control va a mantener por lo menos un 30% y en primera instancia hasta un 38% de los derechos de voto actuales después de la ampliación de capital. Los mayores accionistas de Liberty van a ser sus actuales sponsors y cada uno de ellos va a tener no más de un 4 o 4,5% de la compañía. Y por lo tanto, como digo, no hay ningún cambio de control, ningún cambio de orientación. Lo que hay, como hemos procurado enseñarle a los mercados, es un cambio de governance, porque lo que es verdad es que en este momento hay un 30% aproximadamente de Prisa que cotiza en las bolsas y un 70% que controla un accionista único, y a partir de ahora va a haber un 70% de Prisa que cotiza en las bolsas y va a haber un accionista único, inicialmente del 38% y posteriormente del 32%, del 33%. Esto supone un cambio formidable, puesto que Liberty es una empresa cotizada en los Estados Unidos y eso va a obligar a Prisa a cotizar también en el mercado de los Estados Unidos y, por lo tanto, a convertirse en una empresa, si ya era transparente, con una transparencia exigida por las dos comisiones nacionales de los mercados, la Securities Exchange Commission en Nueva York y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid. Y, por lo tanto, sí es verdad que hay una transformación a futuro, y yo diría que a mejor, de Prisa, manteniendo el control de la misma sus actuales accionistas, que son los fundadores del diario El País, y generando una situación en la que habrá capacidad de crecimiento y de expansión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir en el camino que emprendimos hace mucho tiempo, y es hacer de Prisa una empresa global. De hecho, en este momento es la única empresa global en los mercados lingüísticos de medios, quiero decir, en los mercados lingüísticos del castellano y del portugués. La única es la única. Las otras empresas que por su tamaño son comparables, que son Univisión y Televisa, son empresas prácticamente de un solo producto y de un solo país. Univisión, televisión en los Estados Unidos, y Televisa, televisión en México, aunque tenga actividades en radio, entre otras cosas con nosotros, y algunas actividades en prensa escrita y en cable y en otras operaciones no estrictamente de medios. Yo creo que probablemente por nuestra culpa Prisa es una empresa muy mal conocida en este país. Probablemente por nuestra culpa y también por algunas pequeñas insidias o discusiones o guerras mediáticas, como decía. Y me limitaré a darles una panorámica general de en qué consiste. Prisa en los últimos 12 meses ha facturado más de 3.000 millones de euros y ha tenido una EBITDA superior a los 600 millones de euros. Y este EBITDA superior a los 600 millones de euros es una EBITDA recurrente y que proyectamos a futuro con crecimientos razonables para los próximos años. De esta operación, la mitad son las operaciones audiovisuales, no solo Digital Plus y 4, sino también la primera cadena de televisión en abierto en Portugal y una pequeña cadena de televisión de cable en los Estados Unidos que se llama BEME. Una cuarta parte es la educación. Y en educación estamos presentes en 22 países, prácticamente en todos los países de América Latina, y somos la empresa líder en educación en español y en portugués en el mundo. Aproximadamente un 16% ha sido la radio. Nuevamente, estamos en 8 países, somos líderes en Colombia, Chile y España. Tenemos marcas globales como los 40 principales
o W Radio en América Latina, que atraviesan las fronteras, y solo un 8%, pese a la potencia del país, que es el periódico con mayor difusión en lengua española y que nuevamente es un periódico global que se edita en toda América Latina y en Europa, solo un 8% del negocio lo constituye la prensa. Por lo tanto, es un grupo, primero, que no depende de la publicidad. Nada más que un 28% de nuestros ingresos proceden de la publicidad, puesto que la televisión de pago y los libros suponen un elemento anticíclico muy importante a la hora de mantener las cuentas de la empresa. Y esto hace que efectivamente Prisa sea una empresa de una solidez pasmosa. Nuestra debilidad está en el balance, pero no en la cuenta de resultados. Y está en el balance porque hemos crecido con deuda bancaria, también en la época en la que la deuda bancaria era fácil y los tipos de interés reducidos, y estábamos viviendo todos el espejismo de la burbuja. Pero todas las empresas de Prisa ganan dinero en todos los países y todas son líderes en educación, en radio, en televisión en abierto y en televisión de pago y en periódicos. Por lo tanto, mantener este grupo para nosotros era la obligación fundamental. Creíamos que un grupo de este género, globalmente identificado en el centro izquierda o en el liberal progresismo, o como queramos llamarlo, y de una influencia tan enorme no solo en nuestra sociedad, sino en toda la sociedad de América Latina, que da empleo a más de 14.000 personas, debía seguir y debía mantenerse. Y los accionistas, y he de hacer un reconocimiento aquí público a la visión que han tenido no solo la familia Polanco, sino todos los accionistas históricos del grupo, los accionistas han decidido precisamente mantener el grupo independientemente de que eso supusiera una dilución notable de sus posiciones en el mismo. Porque creemos que el grupo es una institución no solo española, sino iberoamericana. Creemos que el grupo, al margen de ser una empresa poderosa y próspera, sirve a valores y a convicciones democráticas muy importantes, desde luego en América Latina y en nuestro país, y creemos además que es un grupo que no tiene alternativa en el corto plazo y que efectivamente no hay ningún otro grupo, y ninguno es ninguno, que sea un grupo de medios, educación y entretenimiento global en el mercado del español y del portugués. ¿Qué nos aprestamos a hacer? Pues estamos en un plan que ya hemos emprendido, primero de transformación de los negocios de medios tradicionales. Tenemos que ser conscientes del impacto que las nuevas tecnologías tienen en todas nuestras actividades, en todas nuestras actividades, y eso nos llevará también a impulsar alianzas estratégicas con otras compañías de medios o de educación o editoriales, fundamentalmente en América Latina. Segundo, tratamos de ser coherentes con la convergencia que las nuevas tecnologías suponen. Todo lo que hacemos es convergente con todo, por así decirlo. Son convergentes los clientes, son convergentes los contenidos, son convergentes los que crean los contenidos, los sistemas de distribución y los sistemas de producción. Y esto nos está llevando ya a transformaciones importantes en los sistemas internos de organización. Y tenemos dos objetivos de mercado inmediatos. Uno es Brasil, donde somos líderes junto con el Grupo Abril en el mercado educativo, y otro es Estados Unidos, donde queremos precisamente crecer en el mercado educativo y también en la radio. Y en ambos países crecer en producción audiovisual, puesto creemos que en los dos podemos hacer efectivamente tareas importantes. Les quiero decir que nosotros somos líderes de la producción audiovisual en Portugal y que eso nos da una plataforma excelente para poder desarrollarnos en Brasil. Brasil y Estados Unidos y México, que es un mercado tradicional nuestro, son efectivamente los objetivos inmediatos. Inmediatos son para el año que viene, los próximos 2 años, que el grupo piensa atacar, como digo, en los mercados educativo y de radio fundamentalmente. Y al mismo tiempo queremos seguir con la transformación digital. Somos el único grupo que ha nombrado un director
general de área digital, el único grupo en español, un Chief Digital Officer con categoría de director general y al mismo nivel que el director financiero o el director de operaciones. Tenemos 46 millones de usuarios únicos en la red y de ellos, de estos 46 millones, ya tenemos datos de 4 millones de clientes y esperamos tener datos de 10 millones de clientes o registros adecuados en los próximos 18 meses. Más de 18 millones de canciones se descargan en nuestras webs al mes y más de 12 millones de vídeos. Y el país se acerca a los 20 millones de usuarios únicos. Nuestra opinión es que el señor Murdoch, o la mía, porque tampoco voy a... El señor Murdoch se equivoca cuando se debate entre la duda, vamos, el señor Murdoch y quien participa de esos debates, sobre si es preciso pagar o no por los periódicos en la red. Nosotros hemos tenido experiencias de pago y experiencias gratuitas, pero creemos que la respuesta es equivocada porque lo que está mal hecha es la pregunta. Nosotros no creemos que haya periódicos en la red. Creemos que un periódico en la red es cualquier cosa menos un periódico y creemos que efectivamente las operaciones en la red tienen que estar absolutamente orientadas al consumidor y que el mismo consumidor del periódico es el de la radio, el del libro, el del vídeo y, por lo tanto, la cuestión no es saber si hay que cobrar o no por los periódicos en la red, sino cómo tenemos que comportarnos, en qué consisten las empresas de comunicación y de medios en un entorno precisamente en el que desaparecen los medios y en el que el consumidor se pone en el centro de la cuestión. ¿Cuál es el modelo de negocio y cuál es efectivamente el sistema de monetizar, como ahora se dice, los servicios y los productos que somos capaces de poner en la red? Mentiría si dijera que tenemos ya nuestro modelo de negocio, pero también mentiría si no dijera que comenzamos a intuirlo y que está precisamente basado en tener un registro de clientes amplio y en poder ser capaces de orientar nuestras actividades hacia las necesidades y hacia las demandas de esos clientes. El hecho de que la economía de las nuevas tecnologías sea una economía de demanda es algo que no está siendo todavía bien comprendido por los medios, que hemos sido siempre una economía de oferta desde hace más de 2 siglos. Bien, esto es lo que efectivamente quería explicarles de lo que estamos haciendo y que creo que supone, no sé si un modelo, pero un ejemplo de qué respuesta pueden hacer los medios de comunicación a la situación tecnológica que enfrentan, a la hora no solo de pervivir, sino de crecer, ensanchar mercados y no solo defender el empleo, sino ampliarlo. Pero no quisiera terminar sin referirme precisamente a que si somos capaces de hacer esto, precisamente a través de las nuevas tecnologías, quizás seríamos capaces también de entrar en esa conversación global o en ese ecosistema con otro talante y de otra manera. Yo creo que la desvertebración española pasa también por las guerras mediáticas y creo que este país debería hacer un esfuerzo, no solo en sus partidos políticos y en su clase empresarial, sino en su clase mediática, para tratar de reilusionar al país, que fundamentalmente no está cabreado, lo que está es deprimido. Es de llamar la atención hasta qué punto solo hay algo en lo que todos los españoles estamos de acuerdo y todos los medios de comunicación estamos de acuerdo. Es La Roja, es Nadal, es Alonso. Si uno coge hoy los periódicos de la derecha y de la izquierda, del nacionalismo y del centralismo españolista, de lo que se quiera, Alonso es un líder para todos, como lo es La Roja. Digamos, hay una especie de necesidad de identificación de nuestros lectores y de nuestros usuarios en torno a algo que sea común y que no les divida. Y parece que es en lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Yo estoy convencido de que si hubiera un esfuerzo en el que todos colaboráramos para abandonar las políticas de la llamada crispación o confrontación y buscar fórmulas de consenso en una situación mucho más dramática de lo que nos queremos decir, y es que sencillamente nos esperan 5 o 10 años
antes de que podamos ver que efectivamente la situación no solo se ha estabilizado por completo, sino puede ofrecer horizontes razonables de futuro a nuestros jóvenes, sabiendo que no es un problema nuestro, que es un problema europeo y probablemente occidental, sabiendo que está cambiando los polos de decisión del mundo, digo, los medios en la red tenemos una obligación mayor en esto que no estamos cumpliendo. Una obligación que afecta a los partidos políticos, a los empresarios, a los sindicatos y a los líderes culturales, y que efectivamente en los días que vivimos, como digo, son presa del desánimo, la desunión y la desilusión. En la medida que PRISA, no solo en España, sino en el ambiente y en el ecosistema latinoamericano pueda contribuir a ello, les puedo asegurar que nosotros lo haremos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cebrián, hay muchas preguntas referidas a muchos temas y algunas a este con el que, si me lo permite, vamos a comenzar. Le preguntan cómo está la operación con Liberty para la estabilización financiera de PRISA. ¿Cree que finalmente las autoridades norteamericanas aprobarán la operación? ¿Tienen Martin Franklin y usted un plan B? En el mismo sentido, estas preguntas eran de Ángel Castro. Pedro García dice: está previsto que el próximo 1 de octubre haya una conference call de Liberty. ¿Puede haber nuevos cambios en las cláusulas del acuerdo? Y Teresa Palacios le pregunta qué le parece que los expertos financieros hayan recomendado vender las acciones de PRISA tras la entrada de Liberty. Empezando por el final, no sé quiénes son los expertos financieros, pero esta misma semana ha habido dos informes, uno del Banco de Santander y otro Iberian Equities, que han recomendado comprar. Entonces, habrá expertos financieros que hayan recomendado vender, pero otros han recomendado comprar. No, la operación de Liberty no va a tener ya más transformaciones. De hecho, las transformaciones en la estructura que hicimos se debieron a que inmediatamente después de firmar el acuerdo con ellos se generó la crisis de la deuda soberana, el drama griego, las suposiciones de que España podría entrar en default y la pérdida de valor del euro, y todo esto generó naturalmente una convulsión que hacía prever que en las circunstancias en las que se había firmado pues no fuera a aprobarse la operación. Ahora, digamos que hay un 99,9% de probabilidad de que esta operación se apruebe. Esperamos que la Security Exchange Commission la dé vía libre a ella en torno a la primera semana de octubre. También estamos al habla con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para contar con su aprobación. Y honestamente no vemos grandes riesgos, entre otras cosas porque se ha firmado un aseguramiento por valor de 500 millones de dólares con fondos europeos y con instituciones financieras europeas, que permite contemplar con enorme tranquilidad la operación, ¿no? Y por lo tanto no es necesario un plan B, puesto que el plan B es en el que estamos, puesto que hicimos una reestructuración del acuerdo, precisamente fruto de las circunstancias que se desataron en mayo y junio en el mercado español. Pero vamos, no creemos, ni los sponsors de Liberty ni nosotros, que haya el más mínimo riesgo respecto a la conclusión de la operación. Lourdes Griñón le pregunta si contemplan ustedes o es posible un escenario en el que un grupo internacional con una ideología no afín a la de los fundadores de PRISA pueda adquirir una participación importante e influyente de su grupo. ¿No le escandalizaría a un fiel lector del país que entrara en su accionariado, por ejemplo, un grupo árabe? ¿Por qué hemos llegado a una situación en la que eso es posible? ¿Han tenido algo que ver el PSOE y el gobierno de Zapatero? Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, nosotros salimos a bolsa hace 10 años y, entre otras cosas, protegimos, hace 10 años, no ahora, protegimos la estabilidad del país
mediante un sistema que, de hecho, prácticamente copiamos del New York Times y de otros grandes medios que están en bolsa, y es que la Fundación Santillana tiene unas acciones del país y tiene derecho de veto sobre el nombramiento del director del país y sobre la utilización del título del periódico. Y la Fundación Santillana no está en bolsa, es una fundación de los fundadores del país. Segundo, yo creo que tenemos que ser consecuentes con la realidad. Si se quiere ser global, hay que tener tamaño. Y si se quiere tener tamaño, es imposible que una familia o un grupo de amigos sean los propietarios de un grupo de comunicación global. Imposible es imposible. El 97% de Pearson, que es propietaria del Financial Times, está en bolsa. El 97%. Pero el 70% del New York Times, que la familia lo controla a través del diferente tipo de acciones en el mercado americano, o el 70 y tantos % también de News Corporation, para referirnos al imperio Murdoch. Es imposible pensar que vamos a tener empresas globales de comunicación y medios en el mercado del español y del portugués tan globales como Prisa y que son propiedad de un accionista o de una persona. ¿Cuál ha sido la relación con los gobiernos? Bueno, las empresas de medios siempre tienen mala relación con los gobiernos, porque cuando les elogias no es suficiente y cuando les criticas es demasiado, cualquiera que sea el gobierno. Independientemente de eso, este gobierno y el actual y el anterior, ambos dos incidieron arbitrariamente en el modelo audiovisual español con decisiones tan paradójicas como que este es el único país en el que el Parlamento, en la época del presidente Aznar, discutió sobre dos descodificadores para los diputados, dos descodificadores para la televisión de pago, uno de los cuales no existía, por cierto, y los diputados votaron una cosa que no conocían y que no habían visto nunca. Y yo me encontré a varios de ellos que hablábamos del multicrip y el simulcrip, no sé si se acordarán ustedes. Y yo les pregunté, ¿pero habéis visto alguna vez un simulcrip y un multicrip juntos? Y no lo habían visto, entre otras cosas, porque el simulcrip, el llamado simulcrip, era un prototipo que no existía. Y se hizo, sin embargo, una ley sobre ello. Se hizo una ley para que haya un partido en abierto en la televisión los sábados por la noche, por ley del Parlamento. Se ha hecho un decreto ley del Parlamento para permitir que un operador empezara una operación de televisión de pago en la televisión digital terrestre. Y se ha hecho un decreto ley de urgencia. Es decir, la incidencia de los gobiernos arbitraria y destructiva prácticamente desde hace más de una década en el modelo audiovisual español, pues ha desembocado en lo que ha desembocado. ¿En qué punto, le preguntan, se encuentra la fusión entre Cuatro y Mediaset? Elsa González, sobre este mismo tema, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, le pregunta qué incidencia laboral tendrá la fusión de Cuatro con Telecinco. Bien, estamos esperando la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia. Estamos las tres empresas afectadas por esta operación, que son Telefónica, Telecinco y nosotros, esa resolución, y estamos negociando con los servicios técnicos de la competencia las condiciones en las que podrá ser posible. La verdad es que somos bastante optimistas para que haya una resolución relativamente temprana en las próximas semanas de esta cuestión. En la fusión entre Cuatro y Telecinco no se han abordado temas laborales, más que hay un número de empleados de Cuatro, periodistas, productores y de todo género, que, como es efectivamente una fusión entre empresas o una venta de un activo, pues van con Cuatro. Son entre 300 y 400 personas, pero no se ha contemplado ningún plan ni de reducción ni de reacomodación de plantillas. Simplemente transmitimos la empresa con su plantilla. ¿En qué va a quedar, señor Cebrián, Sogecable tras la fusión? Sogecable va a ser el holding audiovisual de Prisa, y estamos estos días precisamente con los trabajos jurídicos al respecto, que va a tener un 56% de Digital Plus, un 18% de Telecinco,
un 60 y pico por ciento una vez que se consume la venta de un paquete parcial de TVI de Media Capital en Portugal, un 60 y pico por ciento de Media Capital en Portugal y un 30%, creo que es ahora, un 20 y algo por ciento de la cadena BEM en Estados Unidos. Y de ahí cuelga también el 100% de las operaciones de producción que son Plural y NBC en Portugal. Ese holding audiovisual, muy poderoso porque será líder en televisión de pago en España, líder de televisión en abierto en Portugal, será segundo accionista del líder de televisión en abierto en España y será una de las productoras en español y portugués más potentes. Todo eso será el holding de SOG Cable. Rodrigo Martín le pregunta si están ustedes negociando la venta de Digital Plus al grupo de Berlusconi. No, bueno, ya negociamos un 22%, que es lo que se va a vender, y otro 22% a Telefónica. Vocento acaba de lanzar su canal 10, Unidad Editorial ha reforzado su cadena VO7. ¿Qué oferta de televisión en abierto va a tener Prisa tras la venta de 4? Sobre este tema le pregunta José Manuel Lorenzo. Bueno, nosotros en los acuerdos con Telecinco prevemos la existencia de un canal en abierto en televisión digital terrestre. Y estamos discutiendo qué oferta será, pero probablemente tendrá que ver con la oferta informativa que hacemos ahora de CNN Plus. Sobre CNN Plus le preguntan, ¿seguirá siendo CNN Plus un canal informativo o se va a utilizar su frecuencia para un canal de corte generalista? ¿Va a seguir CNN Plus en la TDT o se estudia una emisión únicamente por satélite como en sus comienzos? Como vuelvo a decir, tenemos previsto en nuestros acuerdos con Telecinco que uno de los canales de TDT que se van a transmitir con 4 sea para una operación en abierto, que lo más probable es que sea una operación de noticias 24 horas. ¿El calendario nos lo podría adelantar? No hay calendario ninguno. En todas las cosas, CNN Plus está funcionando y se está transmitiendo por satélite, y con los acuerdos que vamos a hacer con los cables y el ADSL espero que se transmita en todas las plataformas, porque de hecho lo que está haciendo Digital Plus es firmar acuerdos con todas las plataformas de ADSL y cable para distribuir sus diversos productos y canales a través de todas las plataformas. Por lo tanto, CNN Plus formará parte de ese paquete. Julio Fuertes le pregunta ¿qué ha aprendido Prisa del desmantelamiento parcial de la redacción deportiva y del carrusel deportivo de la cadena SER por parte de la COPE? ¿Hubiera ocurrido esto en circunstancias económicas y de percepción de fuerza diferentes? Cuando se produjo este hecho, ustedes dijeron que emprenderían acciones legales porque lo consideran competencia desleal. ¿Lo han hecho? En su caso, ¿en qué situación se encuentran las demandas o negociaciones? Bueno, no. Hasta donde yo sé, esto fue una declaración del consejero delegado de la SER y efectivamente la SER o Unión Radio ha encargado a los abogados un dictamen para poner acciones legales al respecto, que todavía, hasta donde yo sé, no se han sustanciado. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido bastantes cosas. Y es obvio que también nosotros hemos cometido errores. Procuramos aprender de todas las cosas malas que nos pasan, los errores que cometemos nosotros, y esperamos que los demás aprendan los errores que cometan ellos, ¿no? Nosotros estimamos, o yo personalmente estimo, que no entramos solo ante un desafío o un reto comercial. Creemos que es más amplio y creemos que no solo afecta al deporte. Y bueno, estamos bien preparados para enfrentar ese reto comercial o global en el mundo de las ondas en España. La SER es una empresa con una tradición y una fuerza muy fuerte, pero es importante, vuelvo a decir, entender que nuestro comportamiento como empresa, en contra de lo que muchos puedan suponer, es mucho más global. Para nosotros la SER es muy importante, pero Radio Caracol en Colombia también es muy importante y Radio Interamericana en Chile son muy importantes. Y la Radio Iberoamericana en Chile, que es la primera, tiene las mismas cotas de audiencia
que la SER en España en el mercado chileno, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros el desafío es global. Lo que queremos es ver cómo establecemos marcas globales y, naturalmente, para ser globales tenemos que ser fuertes en España, ¿no? Creo que lo único verdaderamente malo es que se pueda romper el buen ambiente empresarial que siempre ha existido en las radios en España, que en contra de lo que ha sucedido en el terreno de los periódicos o de las televisiones, la radio empresarialmente en España ha funcionado muy bien, de forma muy coordinada, definiendo perfectamente cuáles son los intereses comunes y no entrando en guerras mediáticas que al final acaban afectando a la estabilidad de todas las empresas y solo van en el interés de algunos personajes. Señor Cebrián, se dice que Manolo de la Lama va a sumarse a la COPE porque Telecinco le ha prometido autorizarle trabajar en esa emisora de radio y al mismo tiempo en la 4. ¿Va a ser esto así? No sé lo que pueda prometer Telecinco, no sé lo que va a hacer Manolo de la Lama, no he hablado con él ni con Telecinco. Manolo de la Lama tiene un contrato con Unión Radio y lo está cumpliendo. Si se rompe el contrato por alguna de las dos partes, pues se aplicarán las consecuencias por parte de la otra parte, la que no lo rompa, adecuadas. Pero yo creo que de momento no pasa nada, ¿no? Le preguntan también si deberían tomar las autoridades europeas de la competencia medidas más efectivas para limitar el monopolio del buscador Google y los riesgos que supone para los derechos de los ciudadanos, como usted muy bien ha apuntado en su discurso. El tema de Google es un tema complicado y efectivamente, bueno, puede haber riesgos. ¿Cómo no va a haber riesgos en una concentración tan grande? Pero al mismo tiempo los riesgos significan también oportunidades, ¿no? Yo creo que las autoridades de la competencia europeas tienen los mismos problemas que las nacionales, y es que tratan de gobernar el mundo desconociendo que la globalización existe, ¿no? Y por lo tanto, Google es un problema mundial, no es un problema europeo. Sí es un problema, pero también es una solución mundial. Y lo que nos falta es precisamente una reflexión adecuada por parte de los gobiernos, de las instituciones, etcétera, respecto al impacto formidable de la revolución tecnológica prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Hablamos mucho de Google y no hablamos de Facebook, que tiene 500 millones de usuarios, con registros de esos 500 millones de usuarios, registros que efectivamente son datos que los propios usuarios han entregado a Facebook y están todos depositados en unos servidores en los Estados Unidos. Y la privacidad de esos servidores no la garantiza nadie más que la propia empresa de Facebook. Y la propia Fiscalía Federal de los Estados Unidos no sabe exactamente cómo abordar un problema tan complejo como ese, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto no se trata de emprender acciones legales o respecto a un buscador o una red social, sino lo que se trata es de tratar de organizar el mundo comprendiendo que el mundo ha cambiado y que las viejas estructuras representativas prácticamente no sirven para lo que se crearon. Usted ha dicho en su discurso que la desvertebración del país tiene que ver con el comportamiento y la situación de los medios. Y hay varias preguntas que quieren conocer su opinión en relación con los comunicados de ETA y de su entramado entorno y de una eventual negociación o diálogo. Yo creo que en la lucha antiterrorista una obligación de todos es apoyar al gobierno de turno. En la medida en que el gobierno de turno aplique la legalidad vigente, respete los derechos humanos y tenga una respuesta democrática, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la política está llevando a cabo el gobierno, que normalmente es el que tiene más información y es el que tiene la responsabilidad de dirigir la política nacional. Eso creo que el gobierno merece el apoyo de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación. Y desde luego, si se quiere vencer al terrorismo, es suicida establecer un debate teórico al respecto. Usted se ha referido también en su intervención a líderes vertebradores como Alonso o La Roja. Le preguntan, por su opinión,
acerca de La princesa del pueblo, creada por Telecinco, doña Belén Esteban, que parece que llegaría a ser una fuerza política importante. No quiero, para mí Belén Esteban tiene todos los respetos, no la conozco, pero me parece una persona absolutamente respetable como cualquier otro ciudadano. Digamos que estas extravagancias de la política representativa las hemos vivido en otros lugares y en otros países. Vivimos la diputada Cicciolina en Italia, no comparo a Cicciolina con Belén Esteban para nada, porque tienen profesiones diferentes, pero vivimos eso, y Cicciolina luego fue la musa de un artista de vanguardia. Vivimos la candidatura a la presidencia de la República Francesa por parte de un cómico famoso. Yo creo que no hay nada de lo que escandalizarse, y dicho sea de paso, pues probablemente también hay gente de peor calidad intelectual o personal que Belén Esteban en el Parlamento, y lo que pasa es que salen menos en las televisiones y no los conocemos, ¿no? ¿Y el hecho de que una cadena de televisión sea capaz de forjar una princesa del pueblo? Bueno, lo de la princesa del pueblo parece un poco la Cenicienta, ¿no? Y yo creo que las cadenas de televisión, los medios de comunicación, de alguna manera, y este es su peligro también, reflejan la sociedad que tenemos, ¿no? Había un profesor de Derecho Político en la Universidad de Toronto, Jacques Mayneau, que decía que hay una interpretación folclórica de la política, que es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y decía, esto es una interpretación folclórica, pero un poquito pasa eso, ¿no? Pues los pueblos tienen los periódicos que se merecen, las televisiones que se merecen y los gobiernos que se merecen, ¿no? Antonio José Fernández le pregunta qué valoración hace de los resultados de las elecciones en Venezuela y cuáles son sus planes, los del Grupo Prisa, respecto a este país. En Venezuela estamos en... bueno, la valoración es la que se desprende de los resultados y de la que se desprende de la campaña, ¿no? Yo creo que en Venezuela el proceso democrático está muy viciado y, por lo tanto, pues esa es la valoración, que sigue viciado el proceso democrático, ¿no? Nosotros estamos en Venezuela en educación, y la verdad es que no hemos tenido problemas mayores que los que otras empresas tengan a la hora de la relación con las autoridades en función de la circulación del dinero, etcétera y tal. Y no vamos a estar en medio mientras persista la actual situación política. Eustaquio Jiménez Molero le pregunta si puede reconocer que el apoyo que ustedes están apoyando en las primarias del PSM a la ministra Trinidad Jiménez, o que no hace falta porque es evidente. Le dice si no se dan cuenta de que tiene más futuro Tomás Gómez. Bueno, en primer lugar, no sé quiénes somos ustedes o ustedes nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que es diferente la SER que 5 días, que El País, que CNN Plus o que 4, ¿eh? Y creo que difícilmente puede establecerse ni en este ni en ningún otro caso una uniformidad o una igualdad de posiciones políticas o de cualquier otro género, ¿no? Yo creo que globalmente el grupo en sus medios está adoptando una postura fundamentalmente neutral, o por lo menos es lo que efectivamente a nosotros nos gustaría que fuera. Naturalmente, esta neutralidad nunca será contemplada como tal por cada una de las dos partes actuantes, y desde luego yo no tengo ninguna conciencia de que estemos apoyando a ninguna de las dos candidaturas, ¿no? Respecto a quién tenga más futuro, pues tampoco lo sé. Eladio Gutiérrez le pregunta qué opina sobre la previsible decisión de la Unión Europea sobre el 0,9 de la financiación de Radio y Televisión Española a cargo de las compañías de telecomunicaciones. El tema de las televisiones públicas, no solo de Televisión Española, también de las autonómicas, porque nos fijamos mucho en Televisión Española y se nos olvida la cantidad de miles de millones que las televisiones públicas autonómicas, en función de la llamada identidad, dedican
provenientes de los impuestos de los españoles, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en que existan televisiones públicas. Creo que las televisiones públicas deben hacer aquello que no hacen las televisiones privadas y en ese sentido a mí lo que me gusta es la 2. Creo que la 2 cubre una función real e importante en este país, y creo que si tiene que haber una financiación especial de las televisiones públicas, debe ser a través de cuotas. Si los ciudadanos de este país quieren tener televisión pública, y si los catalanes quieren tener televisión que hable catalán, y los vascos televisión que hable vasco, y los gallegos y los valencianos, etcétera, deben pagarla. Y este es un sistema que funciona en el Reino Unido desde hace más de 50 años y que funciona a satisfacción. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que no va a hacer este gobierno ni ningún otro gobierno, y mucho menos con las televisiones autonómicas, porque necesitan, fruto de la estructura electoral, los gobiernos centrales necesitan el apoyo de los partidos nacionalistas, que ven en las televisiones autonómicas un elemento fundamental para sus manejos electorales, ¿no? Julio Vidal le pregunta qué opina de la promoción de la prostitución sexual en la prensa, los anuncios de contactos. Pues me parece de un cinismo. Esto me parece casi como lo de los toros, ¿no? Es decir, el problema no son los anuncios de prostitución en la prensa, el problema es la prostitución. Y si debe estar legalizada o no la prostitución. Y naturalmente que hay que perseguir a las mafias, a las de la prostitución, a las de la corrupción municipal y a las del mercado de trabajo, etcétera y tal, ¿no? Pero la cuestión es saber si la prostitución debe ser contemplada como una enfermedad social o debe ser contemplada también, en el caso de aquellos o aquellas que se prostituyan voluntariamente y no pertenezcan a mafias, deben tener respetados sus derechos como ciudadanos. Y esto es algo que, como es incómodo y además está trufado de toda clase de entendimientos morales de diverso género, pues no se discute. Entonces, efectivamente, tenemos una situación anormal donde la legalidad de la prostitución está en un limbo, pero en el fondo me parece una discusión falsa el tema de los anuncios en los periódicos. La cuestión que hay que discutir es si debe prohibirse o no la prostitución, o si debe regularse y con qué características. Y a partir de ahí entrarán también los problemas de la publicidad. Pero declaraciones morales de ese género por parte de cuerpos legislativos que tienen que legislar y hacer política, yo creo que no proceden. Ya vamos a finalizar. Sergio Antúnez dice, ¿ha estado usted más comedido que otras veces con el gobierno socialista y con su presidente Rodríguez Zapatero? ¿Es porque no quiere hacer leña del árbol caído? No, primero, no sé cuándo estoy más comedido ni menos comedido. Yo creo, en primer lugar, que el presidente Zapatero ha rectificado algunos de sus errores en el manejo de la crisis, y los ha rectificado para bien. Por las razones que los haya rectificado, no entro ahora. En segundo lugar, creo que yo no hablaría de árboles caídos en política nunca antes de que el árbol se caiga. Me parece que cualquiera que lleve años en esto, y yo llevo más de 40, sabe que en política año y medio que pueden quedar o un año para las elecciones son siglos, y que efectivamente cualquier predicción que se pueda hacer ahora es un poco ridícula. Si vemos lo que sucedió en Estados Unidos con Obama, pues lo podemos entender, ¿no? Dicho esto, yo creo que estamos en momentos en los que no es preciso ser ni más duro ni más débil con los gobernantes. Es preciso un consenso nacional, y lo dije desde hace un año. Y este consenso nacional lo quieren los empresarios, lo quieren los 4 millones de parados, lo quieren los jóvenes sin empleo, y creo que debemos hacer todos un esfuerzo por ello. Es decir, yo creo que no tiene sentido ahora tratar de debilitar al gobierno, independientemente de cuál sea la posición particular o personal de sus miembros, independientemente de cuál sea su fortaleza. Lo que tiene sentido es tratar de buscar algo que nos una, además de la roja y el mono rojo de Ferrari y lo demás. Y por lo tanto, creo que es más importante comprender, uno, que no ha pasado lo peor en contra de lo que dice Zapatero. Probablemente no vengan tiempos todavía peores, pero no ha pasado.
y que efectivamente necesitamos un esfuerzo formidable y que ese esfuerzo tiene que ser global, que este país no tiene respuesta a sus problemas si no es en el seno de Europa y en el seno de la comunidad iberoamericana y mediterránea, que son fuerzas o tendencias desde hace más de 30 años presentes en la vida española. Y este país tiene grandes capacidades, tiene empresas multinacionales que no tenía hace 30 años, tiene empresas líderes en la energía, en la telecomunicación, en el transporte, en las obras públicas, tiene empresas líderes en la comunicación y en la educación, y por lo tanto tiene unas fortalezas que no tenía hace 30 y tantos años, tiene una democracia estable y lo que necesita es un poco de ilusión y de saber que efectivamente podemos salir, no salir de la crisis, sino podemos salir mejor y con más perspectivas de futuro. Y si Zapatero está débil o flojo en este momento, es casi marginal respecto a lo que necesitamos hacer entre todos. ¿Tiene información, señor Cebrián, o intuiciones sobre el impacto de la huelga general en la televisión, en la radio y en la prensa escrita? No tengo información, pero en fin, yo creo que las huelgas se ganan cuando se consigue lo que se quiere hacer con ellas, no cuando se hacen. Yo creo que esto es un elemento que los sindicatos deben reconocer. El problema no es hacer una huelga, sino que se obtiene con ella. Y me temo que los sindicatos, aparte de un proceso de identidad, que me parece bien y desde luego creo que tienen todo el derecho a ese asunto, no van a obtener lo que pretenden, que es que el Gobierno rectifique. Y además yo creo que sería un error para la generación de empleo que el Gobierno rectificara. Sí creo que no se han hecho cosas suficientes para generar empleo en este país, pero la única manera de generar empleo es generar confianza, generar ilusión y generar que los empresarios puedan efectivamente ponerse a crear empleo. Pero por lo demás no tengo noticias. Nosotros vamos a respetar el derecho de huelga y vamos a proteger el derecho al trabajo como hemos hecho siempre. Muchas gracias. Ya para despedir el acto, don Francisco Román, presidente de Vodafone, que colabora en el desarrollo del Foro de la Nueva Comunicación. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Para mí personalmente, para Vodafone es una satisfacción estar aquí y ayudar a que esto suceda y hacerlo en la inauguración del curso. Hombre, hay un elemento personal que es que hacerlo con Juan Luis realza aún más el interés. No voy a hacer yo una glosa de Juan Luis porque es bien conocido, pero es verdad que es de las personas que suscitan esa, como era, aristofobia, por su capacidad, por su trayectoria y por todo esto, pero eso es bien conocido. La razón por la que nosotros participamos aquí tiene que ver con cosas de las que aquí se ha hablado. Todo este impacto de las nuevas tecnologías, toda esta revolución que nos está permitiendo, y Juan Luis nos hablaba, ver la convivencia de una lectura individual de la vida con concentración de poder en otras manos, con cambios de paradigmas y tal. Y todo eso radica sobre unos servicios que son los que nosotros ofrecemos. Y ahí me voy al último punto que yo querría comentar, que es, Juan Luis nos ha hablado y acababa además contestando a su última pregunta, hablando de la necesidad de ilusión y de las fortalezas existentes en nuestra sociedad. Bueno, yo tengo el privilegio de dirigir una compañía que está en un sector en el cual España sí cuenta. Nosotros, en España, estamos entre los líderes europeos en lo que es banda ancha móvil, en lo que son inversiones en infraestructura que permiten este tipo de comunicaciones. Cuando hablaba Juan Luis de ayer, de lo de Alonso y todos los acontecimientos deportivos, seguro que muchos de ustedes siguieron estos acontecimientos como yo lo hice porque estaba desplazándome a través de un smartphone, de un teléfono de estos. Bueno, y si no ustedes, sus hijos, seguro, o sea, porque estarían viendo la televisión y a la vez estarían consultando no sé qué cuántas cosas y estarían en chat con los amigos comentando y tal. Todo eso es posible porque existen esos medios y existen esas inversiones y yo repito, España está entre los países destacados de Europa. Es un pequeño elemento más para llamar al optimismo, para llamar a la ilusión, para sacarle partido, que es lo que nos hace falta. Así que muy agradecido por participar en esto y una satisfacción que inauguremos otro curso. José Luis, muchas felicidades y Juan Luis, enhorabuena por todo esto que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias.